comenzamos, los que estamos, seguramente llegarán otros también más tarde, pero ah, hemos llegado hasta un capítulo, el 7, en que doy un surtido demasiado corto de temas en los libros proféticos. Cuando me pidieron preparar esto hace casi un año, comencé a anotar ideas para el curso así que ustedes ven lo que eran algunas de las ideas, pero yo tenía el deseo de tratar con los temas. um, si uno hace intenta hacer un repaso de todos los libros uno por uno, esto es una manera de hacerlo, y mañana vamos a estar viendo algunos libros individuales. Esa es una forma. La otra forma es de hacer un trabajo sintético. Entonces uno trata de encontrar la enseñanza sobre un tema X, como está en todos los libros proféticos. Yo pensaba que esto sí sería muy bueno hacerlo, y así que comencé a hacerlo, y comencé con una lista de, creo que tenía 12 temas, y comencé a investigar los temas, o tratar de investigar cada uno de los temas a lo largo de lo que son 12 profetas menores, 3 profetas grandes, más Daniel. Y ustedes pueden imaginarse, ya lo vi no tardé mucho en entender que esto iba a ser, que no sería un trabajo más allá de mis posibilidades, hacer un trabajo sintético con 12 temas. No imposible con más tiempo, pero imposible en el tiempo que disponía, y también imposible tener una materia que entraría en el tiempo del seminario. Así que, de 12, ¿qué voy a hacer? Así que iba tratando de encontrar 4 temas que cada uno de los temas es importante, pero hay otros temas muy importantes que tuve que dejar por un lado, porque por más que son importantes, pero sí, bueno, voy a elegir algunos y tratar de hacer un surtido. Y aún con estos temas, no es exhaustivo, no es que vamos a ver lo que dice en cada uno de los libros. Así que eso es lo que tengo. No son muchas páginas, pero vamos a tratar, aunque no sea completo, aprovechar, porque hay muchísimo que podemos aprender acerca de los temas que están tratados, y hay una riqueza en ver, tomar un tema y ver las facetas del tema presentado según la perspectiva y la énfasis de cada profeta. Así que eso es lo que vamos a hacer. Así que comenzamos con Dios. Tampoco es completo en cuanto a Dios, pero lo que yo intenté hacer no era hacer una teología propia, tocando todos los temas acerca de Dios, que sería más bien para la teología sistemática. Lo que hice fue, por mi propio análisis, ir leyendo algunos estudiosos del Antiguo Testamento, las enseñanzas acerca de Dios
que son más enfatizados. Así que hay cosas acerca de Dios que no figura aquí. No es porque no tienen importancia, es que es lo que yo veía como énfasis en los libros que estamos viendo. Así que comenzamos con Dios, sus atributos y obras. Bueno, vamos a comenzar con la autosuficiencia, o otra palabra que se usa es la aceidad. La aceidad es una palabra que viene del latín, que es AC, SE, AC, en sí mismo, ¿sí? En sí mismo. ¿Qué es Dios? Entonces, Dios en sí mismo es adecuado, suficiente, completo, ¿sí? Pero la autosuficiencia de Dios. Así que muchos textos, por el tiempo elegí ahora simplemente leer el 44 en Isaías, 44, 6 al 8. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo, que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. Ni tiemblen ni teman. No se lo he hecho oír, lo he anunciado desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Bueno, leer esto me hace acordar que no oramos de eso. Este texto realmente nos llama a orar. Así que vamos a pedirle a Dios lo que solo Él puede proporcionar. Dios, Padre nuestro, tú eres el único Dios. Fuera de ti no hay Dios. No hay ninguna perfección ni excelencia que no se encuentra en el grado más superlativo en ti. No hay ningún defecto, ni falla, y nunca habrá. Así que confiamos en ti, tú, Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, gracias por limpiarnos, por la sangre de Cristo, por la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Encomendamos este tiempo a ti, en nombre de Cristo. Amén. Este es un texto que es muy característica de Isaías. La mayoría de los textos acerca de las excelencias infinitas de Dios que vamos a ver en esta tarde, la mayoría son de Isaías. Y no es porque los otros nunca consideran quién es Dios, sino porque Isaías escribe con una preocupación muy particular. A partir del versículo del capítulo 40, él está contrastando a Dios, el Dios verdadero, con los ídolos, con los falsos dioses. Y una parte importante de su argumento es basada en su conocimiento del futuro. Él hace el contraste entre Dios, que conoce todo sobre el futuro, con los dioses falsos, que demuestran una y otra vez que no entienden ni pueden decir nada con seguridad. Por eso él nombra
a Ciro, unos serían 200 años antes que Ciro hace el decreto de que los judíos regresen a su tierra. Y por eso él hace la énfasis en que Dios es el único Dios que de la infinitud de sus excelencias puede cumplir con sus promesas. Bueno, este texto, buen ejemplo de esto, porque él está, quizás por no poder haber visto todo el contexto, no queda tan claro, pero en el versículo 7, ¿quién como yo que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. Esto es el reto que él lanza contra los dioses falsos. Que ellos cuenten lo que va a acontecer. Porque él sabe que puede. Pero los idólatras no. Así que, bueno, la autosuficiencia, hay otro aspecto de esto que es que la trascendencia de Dios y la emanencia de Dios están vistos muy relacionados. Esto es en el paganismo. Los dioses no trascienden la orden en que nosotros estamos. Sí, es cierto en el paganismo que los dioses son más grandes, son más fuertes, que a veces uno puede verlos, a veces no se los puede ver. Es cierto que en el paganismo que no mueren, pero es primeramente con Jehová que vemos que no solamente no es una cuestión de que Él habite en la misma clase de existencia, sino que su propia existencia es una existencia en la cual nosotros no podemos participar, no podemos entrar en las dimensiones en que Él entra. No obstante, es el único Dios verdadero y a pesar del hecho de que nosotros no somos capaces de dimensionarlo ni de entrar en la clase de existencia que Él tiene, que Él es capaz de entrar en nuestra esfera, entrar en su creación y interactuar con nosotros. Y hay un hermoso texto que quizás ustedes han usado para una prédica. Es un texto que de mucho que da esperanza al creyente. Bueno, es Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Sin embargo, ahora escuchen esta parte, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Él no es como nosotros, sus pensamientos no son como los nuestros. No obstante, Él puede y envía su palabra
y su palabra actúa en nosotros. O sea, la trascendencia y la eminencia está infinitamente superior a nosotros, pero también entra perfectamente en nuestro mundo para hacer su voluntad. Otro texto muy lindo, 57:15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Alto y sublime, vive para siempre, santo. Habita en lo alto y santo. Y también con el contrito y humilde de espíritu. La afirmación que hace Isaías de que Dios puede hacerse presente sin cambiar su esencia. Él sigue siendo el Dios trascendente. No cambia su esencia para presentarse, hablar a los hombres. Ahora, su eternidad. Bueno, el texto con que comencé ciertamente habla de su eternidad. Vamos a la 48, 12 y 13. Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé, yo soy el primero, también soy el último. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. La idea de que él, y si él estuvo en el principio, también estuvo antes del principio. Si no hubiera estado antes del principio, no habría podido comenzar el universo. Ahora, entonces su eternidad, lo que sigue después, Isaías es lo que la última parte del libro, podríamos decir, es una polémica, es un ataque contra los falsos dioses. Y en cada paso está mostrando la superioridad de Dios. Bueno, él lanza un reto directo. Realmente, quiero comentarles algo. Cuando yo vuelvo a reeditar esto, esa cadena de citas que tengo bajo donde dice su eternidad, esto va a ir a la autosuficiencia. No sé qué hice, pero yo coloqué las citas sobre la autosuficiencia bajo la eternidad. Bueno, un reto directo a los dioses falsos. Vamos a 41, 21 a 24. Es como es una invitación a un debate. Está invitando a debatir a los falsos. Presenten su causa, dice el Señor. Expongan sus fuertes argumentos, dice el rey de Jacob. Que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declaren lo que fueron, para que los consideremos y sepamos su resultado. O bien, anúncienos lo que ha de venir. Declaren lo que ha de suceder en el futuro, para que sepamos que ustedes son dioses. Sí, hagan algo bueno o malo, para que nos desalentemos y temamos a una. Muy sarcástico, ¿sí? Pero muy a propósito. Bien, entonces sigamos con la omnipotencia. En Amós, yo elegí Amós 13 como uno de los ejemplos. Otra vez hay mucho de Isaías, pero elegí Amós porque
para que ustedes no piensen que esto solo se encuentra en Isaías, ¿no? También se encuentra en otras partes. Entonces, Amós 4:13. Y pues el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos. El que del alba hace tinieblas, camina sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Y después en Isaías 40, o quizás, vamos a 45. Isaías 45. Ah, 8. Destilen, oh cielos, desde lo alto y derramen justicia las nubes. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, lo he creado. Ay del que contiende. Eso es lo que comenté anoche. Ay, es uno de los ayes. Ay, son varios, ¿no? Ay del que contiende con su hacedor. El tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu abre dirá, él no tiene manos. Ay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O a la mujer, ¿qué das a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel, y su hacedor. Pregúntenme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos, y dejarán a mi cuidado la obra de mis manos. Yo hice la tierra, creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Sí, la omnipotencia de Dios. Bueno, la próxima, la superioridad de Dios sobre la creación. Bueno, ahí no vamos a tomar el tiempo de leerlos ahora, pero Dios también, Él basa el auxilio de su pueblo en su omnipotencia en los versículos que puse. Bueno, Isaías 43:5. No temas, porque yo estoy contigo. Da una seguridad tener al Dios omnipotente como su Dios. Otra cosa, bueno, eso sería la omnisciencia, bueno, y la omnipotencia también. Dios pone nombre al rey pagano que él usará 200 años después. Eso es Ciro, es el texto dos veces, capítulo 44 y 45. Él por nombre dice Ciro, sí, mucho tiempo antes. Se ve en este texto el decreto desde la eternidad de Dios en acción. ¿Sí? La predestinación. En este caso no hablamos de la predestinación a la salvación, pero la predestinación de Ciro y la obra que Ciro iba a hacer, porque así Dios lo quiso. Bueno, la vanidad de la idolatría, hay un texto famoso en Isaías, texto muy sarcástico, podemos decir, irónico. Y ese texto, por el tiempo no lo vamos a leer, pero es sobre los que es una fábrica de ídolos, ¿sí? Ellos están trabajando, el platero, el carpintero, y ellos van a platear o van a poner oro sobre un pedazo de madera, así que corta el árbol, talla la madera, lo cubren de oro o de plata y la otra parte del árbol hacen una sala.
Así que se ve la futilidad de la idolatría. Bueno, sigamos en la página 46. Otro aspecto que es importante en cuanto a los atributos, bueno, no es un atributo, la gloria de Dios. Quizás ustedes ven, pero la gloria es un atributo. Yo diría que no. Ahora voy a explicar por qué. La gloria de Dios de por sí no es un atributo. La gloria de Dios es más que esto. Es la manifestación de todos sus atributos. La gloria de Dios es cuando Dios se manifiesta la totalidad de su excelencia. Y como estamos viendo en el Antiguo Testamento, voy a comentarles dos aspectos de la palabra que se usa para gloria en el hebreo. La palabra que se usa para gloria en hebreo es la palabra kabod o kabed. Bueno, kabed es forma de verbo, kabod es el sustantivo. Y hay algunas otras formas que son para adjetivo, como por ejemplo decir glorioso. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra? Es una palabra que quiere decir peso. Peso. ¿Y por qué esa palabra para peso se aplica? Llegó a ser también la palabra para gloria. Porque en hebreo sigue siendo para describir peso, para describir gloria. Es porque por el concepto, comienza con un concepto antropológico, que es la idea de que los hombres de importancia son hombres de peso, ¿sí? Pero figurativamente hablando, no hablando de la parte física, sino hablando la parte es metafórica. Es un hombre de peso, un hombre que tiene influencia, que tiene dinero, un hombre de buena fama. Ese es un hombre de peso. Y así cuando se hablaba de la gloria humana, se estaba hablando de esto. Un hombre, se hablan de las personas livianas, como personas que no tienen valor. Y esto es reflejado en el apóstol Pablo en 2 Corintios 5. 2 Corintios, perdón. Sí, 5. 5, 4, 6. Viendo si lo tengo bien puesto el número. Ya veremos. Sería sí, capítulo 4, versículo 16. Ahora bien, por lo tanto, no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Hasta ahí Pablo habla de gloria usando su herencia intelectual hebrea, lo que está en el idioma hebreo para la gloria. Luego tenemos, y eso también se ve en el hebreo, pero no tanto con la palabra, sino con el hecho de que hay otras
lugares en el Antiguo Testamento donde se habla de la gloria de Dios manifestado como usando la figura de luz. ¿Sí? Así que cuando Moisés estaba conversando con Dios, que hacía con frecuencia, él tuvo que cubrir su rostro porque quedó, de alguna manera quedó resplandeciendo una gloria que era propia a la presencia de Dios. Pero Pablo también habla de esto en 2 Corintios en 4 al 6. Vamos a comenzar con 4:3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Génesis 1. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Qué glorioso. La gloria como peso, la gloria como luz. Y así pensando con esta pequeña reflexión que la gloria no es un atributo solo, sino la gloria no simplemente es la existencia de todos los atributos juntos, sino es la manifestación de todos los atributos juntos. Y tenemos en los profetas algunas enseñanzas en cuanto a la gloria. Tenemos en el capítulo, en Ezequiel, vamos a Ezequiel capítulo 11, donde la gloria de Dios es levantado y se va del templo. 11, 22 y 23. Entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. La gloria del Señor se elevó en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y el Espíritu me levantó y me llevó a Caldea, a los desterrados, en visión por el Espíritu de Dios, y se alejó de mí la visión que había visto. Se levanta y se va. ¿Sí? Después tenemos, no vamos a leerlo, pero en Ezequiel 43, de una manera muy magnífica, la gloria de Dios regresa en la visión de Ezequiel al nuevo templo. Después tenemos en Ageo la promesa de Dios de volver a llenar el templo, porque acuérdense que en Ageo justamente ellos están en el tema con la necesidad de construir, de restaurar el templo. Entonces 2, 7 al 9. Dice Dios, haré temblar a todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Entonces tenemos que la gloria de Dios, aunque es algo que Él tiene siempre, una preocupación
de manifestar su gloria y aún de manifestar su gloria en un lugar que lamentablemente en el templo, donde por mucho de la historia de ellos, por sus vidas como individuos y como nación, estaban opacando la gloria de Dios, a pesar de que tenían el templo, tenían los sacrificios, tenían el sacerdocio, pero esto que podría haber sido muy glorioso en muchos casos, no lo era. Y después hay una gloria asociada con el juicio y la victoria de Dios sobre las naciones. Habacuc 2:14. En juicio y victoria sobre las naciones, tendríamos que leer todo el capítulo 2, porque él está anunciando su juicio. Pero en el versículo 14, luego de hablar de la destrucción, del juicio y esas cosas que él va a realizar, él dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Gloria de Dios. 4. La santidad de Dios. En los profetas no vi mucha enseñanza describiendo la definición o la esencia de la santidad de Dios, que yo diría que en el Antiguo Testamento lo vemos muy poderosamente presentada la santidad, especialmente en el Pentateuco, especialmente en los encuentros que Dios tiene con los israelitas, que Él manifiesta su santidad y en muchos casos en disciplina y castigo, porque la santidad de Dios es algo es algo que merece la muerte. Y en muchos casos exactamente es lo que sucedió en muchos casos en el Pentateuco. Así que no, como no es una teología sistemática, pensar, bueno, vamos a ver cómo se maneja el tema de la santidad en los libros proféticos. Y lo que vemos en los libros proféticos no es una enseñanza necesariamente abstracta, sino una enseñanza de la relación de la santidad de Dios con lo que Él hace. Eso me llamó, no había, nunca lo había analizado, pero cuando comencé a ver los libros, me di cuenta de esto. Entonces, Amós 4:2. El Señor Dios ha jurado por su santidad. Vendrán días sobre ustedes en que las llevarán con garfios y a su remanente con anzuelos. Saldrán por las brechas una tras otra y serán expulsadas. Él ha jurado por su santidad. Entonces, uno pregunta, en el caso de jurar, se puede jurar por muchas cosas. Uno que jura tiene la libertad de elegir la cosa por la cual va a jurar. Entonces, Dios, siendo Dios, ¿por qué Él jura por su santidad? Y aquí la relación que yo veo es que está hablando del juicio.
Entonces, el jurar por su santidad simplemente quiere decir que ellos van a recibir las consecuencias de menospreciar la santidad de Dios, menospreciar su justicia y su bondad. Y así que ahí vemos la relación que Dios puede jurar por su santidad. Su santidad y la salvación. Isaías 43:3. Soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Ahí vemos una frase que es utilizada muchas veces en Isaías y también en otros libros, que es el Santo de Israel. El Santo de Israel. Eso podría, cuando yo comencé a ver esto, yo saqué una concordancia para ver cuántas veces se usa esta frase, el Santo de Israel. Y me di cuenta, porque yo pensaba, qué lindo sería hacer un estudio de eso. Pero es mucho, especialmente en Isaías, pero también se usa esta frase, Santo de Israel, en otros libros también. Y así que no necesitaba terminar esto, así que no me desvié para un tema, aunque un tema hermoso. Alguien cuando enseñaba esta clase en Bolivia decía, ¿qué podríamos hacer para proyectos? Es un proyecto, eso podría ser. ¿Qué significa el Santo de Israel en los profetas? Es una frase importante, es un proyecto, monografía muy interesante. Pero aquí su santidad relacionado con la salvación. Ahora preguntamos, si es la santidad exactamente lo que está en juego cuando Dios ejerce su justicia, porque ellos menosprecian su santidad, porque Dios vincula su santidad con su salvación. Tendría que ser lo opuesto. Tendría que ser la condena relacionada con su santidad. Que aquí lo dice lo opuesto. Vamos a dejar la pregunta pendiente por un tiempito, que creo que cuando lleguemos a la justicia de Dios, vamos a ver una respuesta, porque el Dios justo, que justamente castiga, que su salvación también es otra consecuencia de su justicia. ¿Cómo es esto? Bueno, después veremos. Luego tenemos, el santo, eso es relacionado, el santo de Israel vinculado con su vindicación de su honor y su reivindicación de Israel. Vemos, el texto acerca de Ciro. Vamos a Isaías 45, como estamos cerca. Sí dice 44:28. El que dice de Ciro, él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificado, y al templo serán echados tus cimientos. Así dice el Señor a Ciro su ungido, a quien he tomado por la diestra, para someter ante él naciones. Bueno, sigue hablando de él. Y el santo de Israel
No, yo estaba buscando la... Bueno, acaba de decir buena doctrina, pero no apoyé el punto que tendría que apoyar, así que vamos a, vamos a ver Jeremías 50, ver si eh, 0 bolas y una strike, así que a ver si, a ver qué pasa ahora. Jeremías 50, 29. Bueno, dicen, recluten arqueros contra Babilonia, a todos los que entesen el arco, acampen contra ella por todos lados, que no haya escape. Denle el pago conforme a su obra, conforme a todo lo que ha hecho, así hagan con ella. Que se ha vuelto insolente contra el Señor, contra el Santo de Israel. Que Dios reivindica su honor de los que lo menosprecian, no solamente contra Israel, sino contra las otras naciones. Ahora, dejando la santidad, que no podemos dejarla, pero por el tiempo vamos a pasar a enfatizar otro tema, que es una cosa que yo veía muy evidente en los profetas, especialmente en Oseas y Jeremías, es el amor entrañable de Dios. Puse entrañable porque para los hebreos el órgano de la emoción y el afecto no siempre es el corazón, es el estómago, las entrañas, es donde uno siente las emociones. Yo sé que en una carta sentimental no andaría cada vez que veo tu cara hermosa. Siento algo en mi estómago. Pero bueno, no somos hebreos, así que para ellos el centro de las emociones no está aquí, está aquí. Y el amor entrañable de Dios. Y frase que se usa también en la Biblia. Especialmente en Oseas. Vamos a Oseas 2. Sería el versículo. Eso es medio largo. Creo que elegí 2. Bueno, es una. Todo desde la mitad del capítulo 2. La primera mitad del capítulo 2 es lo que él va a hacer en castigo, ¿sí? A la infidelidad. Luego habla de mover, dice, a desposarse con ellos, usando la figura del matrimonio. Sucede, 16. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. ¿Por qué es esto de Ishi y Baal? Ahora, en el hebreo, las palabras para indicar si hay posesión de la palabra, hay sufijos. Entonces, y del sufijo que se agrega entonces, ish es hombre y también esposa. Se usan los dos sentidos. Baal
es el significado original de la palabra. No era un Dios falso, sino era amo o Señor. Y después eso llegó a aplicarse a Dios. Así que esto sería decir, mi esposo, y Bali sería mi amo. Entonces, ¿qué dice Dios? Me llamarás Ishi, o sea, va a ser el nombre de afecto entre el esposo y su esposa. No el nombre Bali, amo. Algo más frío que la mujer, la esposa, es simplemente como la posesión o una herramienta o una sierva. ¿Sí? Entonces, si se ve Dios usando el lenguaje de afecto. Después, 2, 19 y 20, donde dice, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y te conocerás a Jehová. Es tan linda ese tema. En Oseas 11, vemos la elección de Dios. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 3. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos. Pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Que ellos fue elegido por Dios en amor. A veces en una iglesia donde asistimos hace años ahora, el pastor descubrió el calvinismo y él decía algo con frecuencia que a mí me volvía loco cuando lo escuché, porque siempre decía, Dios nos eligió simplemente para mostrar su poder. Pero eso no es el calvinismo. Cuando yo leo la Biblia y habla de la predestinación, y cuando leo acerca de la predestinación en Efesios 1, en amor nos predestinó. Un Dios que siempre hace lo que hace para mostrar que puede, podría también ser Alá. Porque Dios no hace lo que hace para mostrar que puede. Dios hace lo que hace consistente con lo que es su carácter, lo que es la totalidad de sus atributos. Y su elección es la expresión de quién es en su totalidad, no simplemente una cuestión de poder. Y aquí vemos que Él elige en amor. Y a pesar de que en el mismo texto Él vuelve a hablar de un castigo que se les acerca a ellos. Pero eso llega a uno de los textos más conmovedores en toda la Biblia, que es Oseas 11, versículos 8 y 9, donde dice, entonces luego en versículos 5 a 7, bueno, 1 a 4, su amor, 5 a 7,
Él va a obrar una destrucción masiva sobre ellos en juicio. Luego, como si estuviera debatiendo, y dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma, como tratarte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. Y no vendré con furor. Tenemos una muestra, una muestra de parte de Dios por la boca de Oseas, de que el amor de Dios no es un amor ahora, Dios es un Dios que siempre cumple su pacto. No niego esto, en esto estamos todos de acuerdo. Pero Dios no cumple su pacto simplemente como un deber frío. Y otra vez, es como la elección, tanto su elección es una manifestación de la totalidad de su ser. Y cuando Él cumple su pacto, no es simplemente porque, bueno, no quiero mentir, es cierto, Dios nunca miente, pero su pacto, cuando Él entra en pacto y cuando Él ama, eso es la expresión de la totalidad de quien es. No podemos tomar Dios por partes. Así que tenemos aquí esa cosa tan conmovedor. Este texto despierta preguntas en cuanto a la inmutabilidad de Dios, pues preguntas en cuanto a, pero nosotros sabemos que Él sí iba a castigarles. Y dice aquí que no. Eso me acuerda un poco de la angustia que experimentó Jesús, pero eso es por el otro lado de la moneda, pero que experimentó Jesús en la huerta, donde Él pide que si fuese posible, que se pase la copa, pero no mi voluntad. No estoy diciendo que es la misma cosa, pero vemos que en la Biblia se habla del amor y de la compasión en términos en que no vamos a caer en la herejía de pensar que Dios piensa una cosa hoy y otra cosa mañana. No obstante, es casi como si en su revelación, a veces para expresar verdades tan profundas, es casi como Dios llega muy cerca a romper nuestro idioma para expresar algo que va mucho más allá de nuestra comprensión. Y creo que esto es una de las veces que sucede esto. Y finalmente, bueno, la restauración de ellos es por amor. 14, voy a leer 14, 4 y 5. Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Si tenemos cosas que son tan profundas en los profetas en cuanto a lo que hemos visto hasta el momento, la autosuficiencia, la omnipotencia, su gloria, su santidad y su amor. Vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a ver acerca de la justicia y el juicio de Dios.